Nos da mucho gusto que en este momento estemos juntos iniciando este programa a la hora del café. Es un momento muy importante porque nos reunimos, compartimos temas, reflexionamos, pasamos un momento agradable en familia o de manera personal y queremos abordar esos temas que te inquietan y que sabemos que al afrontarlos vamos a encontrar respuestas muy positivas. El día de hoy vamos a tener un invitado especial y queremos también que nos preguntemos ¿cómo te has sentido al llamado que Dios te da? ¿Eres soltero? ¿Eres casado? ¿Eres una mujer? ¿Eres hombre? ¿Cuál es el llamado? ¿A qué te sientes llamado a la vida? El día de hoy vamos a centrarnos de manera muy concreta con los retos que tiene el sacerdocio en el tercer milenio. ¿Cómo debe ser el sacerdote del tercer milenio? ¿Qué retos tiene? ¿A dónde nos acompaña? Es muy interesante porque a veces tenemos la idea de una iglesia que se ha quedado en la Edad Media y somos gente que estamos en el tercer milenio, gente de comunicación, gente que está abriendo nuevas expectativas para la vida, gente que le tiene que responder a Dios para lo que Dios nos está llamando. Así que te invitamos a que te sirvas el café que más te gusta y juntos podamos adentrarnos en este tema que queremos compartir con ustedes. Siempre lo empezamos con una frase. Hoy vamos a citar a San Agustín. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestra alma no descansará, sino hasta llegar a tu presencia. Con estas palabras te invitamos al espacio que tenemos para compartir juntos esta entrevista. Nos da mucho gusto tener con nosotros al Padre Jesús Alejandro Mendívil Escalante. Él es un sacerdote diocesano que ha dejado la ciudad de Roma en estos meses para poder estar con su familia, con su diócesis, y ahora tenemos la oportunidad de que esté también con ustedes. El Padre es unos padres jóvenes, de los padres modernos, de los padres del tercer milenio. Fíjense, los que ya tenemos un poco de tiempo recorrido el camino sacerdotal, siempre decíamos, ¿cuáles van a ser los desafíos de los sacerdotes del tercer milenio? ¿Qué mundo les va a tocar? ¿Qué respuestas le van a dar a Dios? ¿Por qué? Porque van a ser los jóvenes que van a estar consagrando su vida en una vocación, con un proceso vocacional. Y tú que estás viendo ahorita este programa te estarás preguntando, ¿y el padre cómo sintió el llamado? Estaba de novio, estaba estudiando, tenía alguna vida parroquial, ¿cómo fue su proceso? ¿Cómo fue su inquietud? Porque ustedes nos ven celebrando en el altar, nos ven participando con la comunidad y ustedes ya ven como parte de ese proceso culminado. Pero cuando nos ven ahí en esa celebración ministerial, ciertamente nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo llegó el Padre? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo puso ahí? ¿Cómo es que llegó hasta ahí? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus inquietudes? Y el día de hoy queremos abordar esos temas. Por eso te preguntamos, Padre, que eres de los padres del tercer milenio. ¿Cómo fue tu proceso en este caminar de la vida vocacional? Bueno, buenas tardes, gracias Padre por la invitación, gracias a todo el equipo y a los que nos siguen. Yo creo que para nadie es fácil, es decir, yo entré de 21 años al seminario, estaba estudiando una carrera, me encontraba en ese momento estudiando la carrera de psicología aquí en Navojoa. La inquietud, la mayoría, como la mayoría, la inquietud va madurando, ¿no? Llega un punto donde experimentamos, como dice el tema de hoy, sentimos la voz de Dios que nos invita a una misión muy particular. Yo ingresé al seminario precisamente por esta inquietud fuerte que tenía en el año 2007, en septiembre, 9 de septiembre, son fechas que nunca se olvidan por lo general. Muy bonita época del seminario, yo creo que usted también comparte lo mismo en cuanto a esa etapa, ¿no?, de la juventud, de formación. No es fácil y cada etapa tiene sus propios retos, pero para ninguno es fácil. Yo creo que desde los profetas en Israel o los patriarcas, por ejemplo, Abraham, deja tu pueblo y la casa paterna y vete a la tierra que te voy a llevar. Fue difícil para él. ¿Quién me está hablando? O sea, volteaba y ¿quién es este Dios? Hasta ese punto desconocido, ¿no? Los profetas, Amós, yo no soy profeta ni hijo de profetas, era un viñador, qué sé yo. Los mismos apóstoles.
Pero los retos que estamos viviendo en la actualidad tienen, como usted sabe, ciertas características que en la historia de la humanidad no existían. La misma tecnología que estamos utilizando nos presenta desafíos. La misma organización económica de la sociedad, platicamos, presenta retos distintos. La mentalidad, como usted me llamó la atención, que tenemos en la actualidad no es de la Edad Media, como muchos libros están escritos en la Edad Media bajo estas mentalidades. Los retos, los desafíos son grandes, pero tenemos que discernirlos a la luz de la palabra de Dios, pero también yo creo que muy importante el diálogo. Yo creo que es muy importante, y usted lo sabe, escuchar a las personas, sus inquietudes, sus necesidades, y desde ahí ir respondiendo. Para terminar mi intervención, decía un padre, nosotros tenemos que ser como los embajadores, que conocen muy bien su cultura, pero que tienen que conocer muy bien la cultura a la que van. Por ejemplo, el embajador, por decir algo, de México en Italia, conocer la cultura mexicana y la cultura italiana. El sacerdote tiene que ser esto, un embajador, conocer bien a Dios, lo que se ha revelado, pero también al hombre de su tiempo. Sí, es importante entender esto, porque nosotros traemos un esquema del sacerdocio medieval. ¿Cómo es el sacerdocio medieval? En un convento, con un escapulario largo, con un hábito largo, con una vida monacal, con una organización interna del convento, donde era renunciar al mundo para vivir consagrados a Dios. El sacerdote del tercer milenio no está en la Edad Media, es un sacerdote que está en el tiempo actual, que tiene que humanizar el sacerdocio que recibió. Esto es muy importante entenderlo, porque a veces queremos ver al sacerdote desencarnado de la realidad, y el primer paso del ministerio sacerdotal es humanizar el sacerdocio. ¿Cómo podemos humanizar el sacerdocio en el tercer milenio? Que la gente nos quiere ver humanos, pero que también nos quieren ver esos embajadores de Dios que traen con las palabras de la cultura actual, con los retos del tiempo moderno, cómo vivir esa encarnación. Cuando hablamos de encarnación no es otra cosa, sino ponernos en la realidad que vivimos como humanos. ¿Cómo humanizar el sacerdocio? Yo creo que el primer paso, supongo, que es aceptar la realidad como es. O sea, esas son las características que nos toca vivir de nuestra época. Analizar muy bien las dinámicas sociales, las dinámicas económicas, las situaciones personales, es decir, no escandalizarnos. Porque es muy común escuchar que estos tiempos están peores, que no es como antes. El pecado siempre ha existido. Se manifiesta de diferentes maneras, el pecado ahí está. Hay otras cosas muy buenas que antes no existían, los derechos humanos, la sensibilidad por las personas, por la ecología, que antes nunca se hablaba, por ejemplo, de la ecología, hablando ahora con el Papa, en la línea del Papa Francisco. Tenemos cosas nuevas que son muy buenas, que tenemos que aprovechar y valorar, pero yo creo que es analizar la realidad con calma, con tranquilidad. El punto de partida es la certeza de que Cristo ha vencido al mundo, Cristo ha vencido el pecado. Esa es la realidad que nos toca vivir, con sus cosas a veces verdaderamente dolorosas, situaciones concretas, pero también cosas que están a lo largo de la historia, ¿va? Que se vienen arrastrando. Ahí está nuestra realidad, y yo creo que sin satanizar, sin condenar a nadie, esa actitud de Jesús ofrece a todos la salvación. Que no es otra cosa, sino que cada uno de nosotros, en el estado de vida que tiene el soltero, el casado, el profesionista, pueda vivir la experiencia de Dios. Entonces, cuando hablamos de humanizar el sacerdocio, no es otra cosa sino vivir la experiencia de Dios. ¿Cómo se vive esa experiencia de Dios en un joven, sacerdote joven? ¿Cómo se vive y cómo se transmite a los jóvenes de hoy? Porque tenemos que tener en cuenta que el joven de hoy a veces ve muy desencarnado al sacerdote actual. Lo ve así como muy distante, muy lejano. Los que han tenido la experiencia de tener experiencias de iglesia, sí ven al sacerdote cercano, familiar, con la misma confianza que se tiene a un amigo.
pero la mayoría de los jóvenes no, o la mayoría incluso de los adultos no. ¿Cómo vencer, cómo superar esas limitantes que tenemos en la cultura para que la gente nos vea como personas del pueblo? Es muy importante encontrar el libro de los Hebreos que dice: el sacerdote es el hombre tomado del pueblo para el servicio del pueblo. Obvio que tiene que estar tocado por Dios. ¿Cómo podríamos superar esas barreras? Que el sacerdote no se vea distante, sino que se vea en la realidad del pueblo. Nuestro ejemplo sigue siendo Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, que se hace hombre y asume la cultura que le tocó vivir, la cultura de los judíos en aquella época, con sus costumbres, con todo. De la misma manera, tomando el ejemplo de Jesús y de muchos santos que han sabido llevar esta encarnación, esta inculturación del mensaje de salvación, yo creo que, por ejemplo, un detalle, escuchar a un joven sin juzgarlo, con su vocabulario, con sus maneras de expresar sus sentimientos, sus situaciones, y que no se sientan juzgados. Eso es algo que a mí me ha funcionado para poder acercar a las personas o llevarles a Dios a las personas, es la escucha sin juicios. Otra cosa, como sabiamente dice usted, no estamos en la Edad Media donde el sacerdote era casi divino, aislado en el monasterio, un hombre, ya no un hombre, sino un semidios que habría que reverenciar. Bueno, son cosas de una época, no estamos en esa época. Yo creo que no podemos ponernos en ese plan, y si alguien no nos trata con esa reverencia, bueno, tomarlo con tranquilidad. Bueno, soy sacerdote, soy enviado a anunciar la palabra de Dios, no a que me estén reverenciando. Si me respetan, qué bueno; si no me respetan, bendito sea Dios. Pero sí tener en cuenta que ya no es ese lenguaje de jerarquía, ¿no? El joven le gusta más manejar el mismo lenguaje, no manejar estos niveles de yo soy sacerdote y estoy superior a ti, no, sino, ¿sabes qué? Te entiendo tu realidad, entiendo tus circunstancias, vamos a decirles incluso tus tentaciones. Es decir, padre, es que las fiestas, que tanta cosa, bueno, sé lo que se siente todo ese ambiente, pero aquí hay algo mejor de parte de Dios. Yo creo que la aceptación, la escucha, y que el joven se sienta con la libertad de expresarse y que no va a ser juzgado. Cuando alguien siente la vocación, no va por propia cuenta a pararse una iglesia y decir: siento la vocación y a partir de ahora empiezo la celebración de las 8 de la mañana. Implica un proceso de discernimiento. Hasta el día de hoy nuestros seminarios son centros de formación que proyectan al sacerdote del futuro. Tienes que recibir una formación en este año, pero que está formando al sacerdote dentro de 20, 30 años para los retos de aquel tiempo. ¿Cómo fue tu proceso en esta formación del seminario? Bueno, en general el seminario para mí es la mejor etapa de mi vida. Fue una etapa muy bonita. Ahora bien, no fue fácil llegar al seminario. Fácil no por las cuestiones externas, más bien por los asuntos internos. No es fácil, bueno, para mí no fue fácil reconocer, decir, Dios me está llamando. Aceptarlo no es una cosa sencilla. ¿Y por qué no es una cosa sencilla? Explican ahí los que saben. Porque el sacerdote no es algo que, como Dios dice, a ver, ¿quién quiere sacerdote? Yo, bueno, pues vete para acá. No, Dios elige, como usted cita la carta a los Hebreos, y el que es elegido no se lo espera, no lo pide, no lo desea. De repente siente en su vida que alguien te está hablando para una misión, dices, no, esto me sobrepasa. Incluso, decía uno de los padres allá en Roma, experimentar el llamado causa más angustia que un sentimiento de privilegio. Privilegio en el sentido de que conocemos la revelación de Dios de un modo peculiar. Qué bonito es conocer a la revelación. Pero cuando nos damos cuenta de la seriedad de la misión que recibimos, causa miedo. Es decir, yo anuncio el mensaje de la salvación, de la santidad, y tengo que estar a la altura de ese mensaje. Esa tensión provoca una cierta incertidumbre, miedos.
Sabemos que al final la gracia está por encima de todo, ¿no? Y la misericordia. Pero sí, en mi caso, yo experimenté ese temor al inicio. El seminario fue una etapa, lo resumo, muy bonita de mi vida. Se sabe, el deporte, la convivencia, el estudio. A mí me fascinaba estudiar. Terminó mi etapa del seminario cuando tenía que terminar y ya empecé mi ministerio. Pero ciertamente el que es llamado, cuando todos experimentamos, cada uno en nuestra vocación, el llamado de Dios, el sentimiento de dignidad es lo más sano y lo más normal. Y fíjense que el sacerdocio como vocación no te limita las inquietudes humanas que tienes. Nos decía el padre, él empezó a estudiar todo un proceso de la profesión de psicología y cómo el sacerdocio te lleva a un proceso de acompañamiento en la escucha, en la entrevista, en la confesión, de manera que la psicología no queda aislada de la vocación. O sea, lo que yo quiero decir a los jóvenes que sienten una inquietud es que yo siento esta inquietud, sí, el sacerdocio no te va a truncar ese deseo, te va a impulsar. Entonces en ese impulso viene como la complementación. Ahora, ya en tu vida ministerial, ¿cuántos años tienes de sacerdote? Yo ahorita ya tengo 4 años, me ordené el 19 de noviembre de 2015. ¿Y tu experiencia pastoral cuál ha sido? Nos están viendo y dice, este padre yo lo vi en Obregón, lo vi en Guaymas, lo vi en la plaza de San Pedro en Roma. Sí, yo estoy muy contento con la experiencia pastoral que he tenido, muy agradecido con Dios, definitivamente. Y retomando o partiendo de lo que se comentaba, yo veo cómo, en mi caso fue los estudios de psicología, cómo quedaron plenificados en el sacerdocio. Porque yo me acuerdo cuando hacemos esos ensayos de terapia psicológica, yo decía, todo está muy bien, pero no le puedo hablar de Dios. No puedo coronar toda esta terapia psicológica, toda esta ayuda que es muy buena, no lo puedo coronar con el mensaje de la salvación. O sea, que no, como dice usted, no lo excluye, no lo hace a un lado, al contrario, yo creo que lo lleva, como dice usted, a plenitud. Y en ese tiempo que he tenido, yo he tenido, gracias a Dios, oportunidades de estar como párroco, como vicario, formador y maestro del seminario, y en este momento me encuentro estudiando en Roma. Cada experiencia aporta cosas muy particulares y muy satisfactorias. Y yo puedo resumir que el sacerdote, desde mi experiencia, es un testigo de la misericordia de Dios. O sea, yo soy testigo cuando Dios perdona en la confesión, cuando sana, en la unción de los enfermos, en la Eucaristía, cuando alimenta. Yo soy testigo ocular de cómo Dios está actuando en cada persona. Así lo resumo. Y esa experiencia te enriquece la vida, ¿no? Es como una retroalimentación. Tú te das a Dios, Dios te alimenta con la misericordia que Él transmite a los que ponen contacto con nosotros. Y entonces aquí entran los desafíos de la iglesia. ¿Qué desafíos tiene la iglesia hoy? Recuerden que estamos nosotros visualizando hacia el futuro. Una vocación no puede quedarse en el pasado. El que está llamado tiene que ponerse de cara al futuro. ¿Cómo ves como sacerdote hacia el futuro? ¿Qué desafíos tiene la iglesia? ¿Hacia dónde nos tenemos que orientar? El Papa Francisco es un Papa que está orientado siempre a una iglesia en salida, a una iglesia en movimiento, a una iglesia que esté más encarnada, que sea más misericordiosa, que tenga más rasgos de humanidad. Bueno, ¿hacia dónde debe caminar la iglesia? Yo pienso que nuestro punto de partida es no suponer que la gente ya está evangelizada. O sea, tenemos un trabajo de evangelización por hacer. Y en ese trabajo de evangelización por hacer no podemos ponernos en una actitud de exigir, de reclamar, como si ya estuvieran formados o evangelizados. No quiero decir que la gente esté mal, sino que siempre es un continuo evangelizar, catequizar, y siempre en esta actitud de Jesús, de ir aportando la buena nueva que nosotros hemos recibido, sin juzgar las realidades, pero siempre iluminándolas. Siempre iluminando, porque la verdad es la que salva. Una cosa es, pienso yo, usted lo sabe mejor que yo, no juzgar, pero siempre con la luz del Evangelio que termina poniendo las cosas en orden, y Dios nos va llevando a esa vida de gracia. Entonces yo creo que también la cuestión de ahorita que le comentaba usted los desafíos, el acompañar.
La gente a lo mejor no está tan necesitada de nuestras palabras, sino de nuestra presencia. El Padre estuvo conmigo, no me dijo nada, pero estuvo conmigo. Yo creo que eso es ya una evangelización muy grande. Por ejemplo, el llamado de los discípulos en San Juan. Fueron con él y estuvieron toda aquella tarde. Eran como las 4 de la tarde, todavía dice el Evangelio. ¿Qué les dijo? ¿Quién sabe? A lo mejor no les dijo nada, a lo mejor hablaron del trigo, de la cosecha, del río, de las lluvias, pero estuvieron con Jesús. Yo creo que el sacerdote es alguien que tiene que estar en los momentos de alegría, de tristeza con el pueblo de Dios. Por ejemplo, el bautismo, motivo de alegría, unos 15 años, la pérdida de un ser querido, la misa, estar con las personas en los momentos más importantes de su vida. Y ellos van a ir descubriendo a Dios por la acción del Espíritu Santo. Sí, porque recordemos que el camino religioso, sacerdote está en un camino religioso, tiene que estar motivado por el camino espiritual. Entonces, no todos tenemos la visión del camino religioso de una manera plena, ¿no? Siempre el camino religioso va a ser muy amplio, pero el camino espiritual sí. En el camino espiritual entramos todos, porque entra el creyente, el no creyente, el antipático ante lo religioso, el que tiene inclinaciones por la meditación, por la filosofía, la teología, etc. Entonces, en este caminar de la iglesia, el sacerdocio de hoy en día se presenta ante un nuevo rostro de humanidad. Por ejemplo, en la formación que hemos recibido nosotros, por lo general teníamos una sociedad cuadrada, ¿no? Es así la sociedad, aquí el bueno, acá el malo, acá el indiferente, acá el participativo. Pero nunca pensamos en una pandemia como la que nos ha llegado, y entonces desestabiliza las estructuras de la sociedad. En esta experiencia de pandemia como sacerdote, porque la gente se preguntará, bueno, ¿cómo están viviendo el sacerdocio la pandemia en su ministerio? Yo quisiera aprovechar de decir que el padre Alejandro le tocó vivir muy de cerca lo que vivió Italia, porque estaba estudiando todavía en la universidad y en el Colegio Mexicano, que es donde se habita, y el ambiente, un ambiente de pandemia, de que se cerraban las casas, el comercio, lo mismo que estamos llevando posiblemente hoy. ¿Cómo se vive ese reto desde el sacerdocio? Fue una situación de entrada muy difícil, muy difícil. Yo creo que todavía en México, a pesar de que hay contagios, hay situaciones, psicológicamente Italia estuvo en una tensión muy fea. Cuando empezó todo, pues era algo nuevo, nadie nos imaginábamos cómo se iba a desarrollar, a qué punto se iba a llegar. Nadie lo imaginaba, era inimaginable, era impredecible. En cuanto a nosotros, pero fue muy curioso, padre, porque yo aprendí a valorar hasta las galletas. No hay galletas, estoy estudiando y no hay galletas, o sea, sí ponía en el comedor, pero a veces bajaba y no alcanzaba, rato teníamos que esperar, batallar por unas galletas, cuando ahorita cualquiera de nosotros puede ir a una tienda y tenemos acceso a muchas cosas. Allá no. Porque se cerró, ¿verdad? O sea, se cerró completo todo. Se cerró todo, aparte no era fácil salir, teníamos que llevar un oficio del gobierno lleno, y quien no portara este oficio era multa o cárcel. Entonces, nosotros duramos 2 meses sin pisar la calle, 2 meses. Ahí en el colegio subíamos a la terraza, que usted la conoce, o al jardín cuando no estaba lloviendo, ni a la terraza ni al jardín. Entonces, psicológicamente fue muy duro, pero con mucho aprendizaje. La vida de oración se reforzó, definitivamente. La oración de intercesión. Yo pienso que algo que tenemos que valorar en este momento es la oración de intercesión. ¿Cuánta gente nos ha tocado, Padre, pida por este enfermo, por esta persona que falleció, o simplemente implorar a Dios la misericordia para que detenga esta situación, o ayuda a las personas que están necesitadas? Yo he empezado a valorar todavía más la oración en intercesión, algo que no se ve, pero que es muy efectivo. Otra cosa, por ejemplo, a reflexionar en la inteligencia emocional. Oye, fulano de tal me contestó muy irritado. Es que estamos encerrados. No le voy a tomar en cuenta ese comentario, porque yo le entiendo la irritación que sufre por el encierro, porque yo también tengo... Y era una cosa muy curiosa en ese sentido, de que a veces ni podíamos hacer deporte,
era difícil concentrarnos para estudiar, muy difícil, porque aunque tenemos todo el tiempo, la tensión de cómo estaban en México, la situación que se está viendo al externo en Italia, era muy difícil, muy feo, cosas que no quisiera repetir, que se estaban viendo allá. Entonces era difícil concentrarse en los estudios, pero uno va aprendiendo, va sacando fuerzas, conformarnos con salir a caminar a la terraza era todo lo que podíamos hacer en algunos días. Pero al fin de cuentas, como uno va aprendiendo inteligencia emocional, también oración e intercesión a nivel espiritual, a nivel humano, la comprensión del otro, de que somos, de conocernos, qué me irrita, qué le irrita al otro, y tenernos esa paciencia, ¿no? Y no tomarnos en cuenta muchas cosas. La convivencia, el platicar, el sacar, es decir, no vamos a hablar del tema, háblame del libro que leíste, del programa, de la película. Oye, fíjate que yo vi una película que tiene este contenido, este mensaje que es muy bueno, o este libro. Aprender a descubrir cosas valiosas que teníamos, como por ejemplo Ana Frank, que en medio de la guerra se puso a estudiar latín o griego, no recuerdo qué. O sea, muy interesante. Eso nos ayuda a descubrir cosas que tenemos, pero que ordinariamente no valoramos. Fíjense que cuando estamos viviendo una pandemia, como es el caso de, nos tocó esta experiencia, el sacerdote es puente entre Dios y los hombres. Recordemos que este es el punto fundamental, nuestro punto de enlace es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El sacerdocio ministerial nuestro no es una propiedad, no es una profesión que digas tú, yo me gradué, no, es participar del sacerdocio de Jesucristo. Y todos tenemos ese sacerdocio bautismal. Lo que dice el Padre, y a mí se me hace muy importante recalcarlo, ¿qué hacer en estos días de pandemia? No llenarnos de pánico, porque se cierra uno, se hace un ambiente tóxico, nos volvemos muy sensibles. El ser muy sensible puede decir que cualquier cosa te hace llorar, o cualquier cosa te da miedo, o cualquier cosa te altera y te irrita y contestas de una manera malhumorada. Qué importante es esta oración de intercesión. Porque miren, cuando pedimos por alguien, lo primero que estamos haciendo es pidiendo por nosotros. En el momento que yo me pongo a orar, soy yo el que me estoy beneficiando con la oración. Por eso en el sacerdocio es muy importante la oración. El sacerdote es el hombre que en el nombre de Dios y en el nombre del pueblo se hace ese vínculo, esa alianza, donde es la oración el puente entre Dios y los hombres. Entonces, qué importante es que ahorita en familia no descuidemos la oración. Es un acto sacerdotal. Recordemos que el sacerdocio ministerial, el sacerdocio que compartimos en la iglesia, al servicio del pueblo, nos pone en ese puente entre Dios y los hombres. Pero el Padre está dando una experiencia del mismo sacerdocio ministerial, ponernos en oración de intercesión, pedir incluso por el que no conoces, porque a veces dices tú, bueno, pues ya pido por toda la familia. Sí, pero hay gente que está en los hospitales, hay gente que no tiene recursos, hay gente que está necesitada de que alguien lo escuche, de que lo orienten, y es parte del mismo sacerdocio. Yo diría, el sacerdocio ministerial que compartimos en la iglesia surge de nuestro sacerdocio bautismal. Entonces tenemos que estar ahí en familia, apostando por orar juntos, por motivarnos juntos, esa conciencia emocional que debemos de desarrollar cada vez más, con más actitud positiva. Y yo preguntaría también esto, ¿cómo te visualizas como sacerdote después de la pandemia? Pregunta muy interesante. En Roma, en una bojoba, en la diócesis. Con el favor de Dios espero regresar aquí a la diócesis para servir en lo que Dios me pida, ¿no? Y lo voy a hacer con muchísimo gusto de aportar lo que he recibido gratuitamente, ¿verdad? Pero partiendo de esta experiencia del presente, cuando yo celebraba misa en Roma, decía, lo ofrezco por todos aquellos que quieren estar en misa y no pueden, que les alcance los méritos y las gracias de esta Eucaristía a todos aquellos que quieren y no pueden por las circunstancias. Me visualizo, o sea, en ese sentido, ¿no? Va a ser un mundo diferente, cercano, o sea, iluminando desde la palabra de Dios.
pero cercano, es decir, cercano con cada rostro, con cada individuo, con el que me busque escuchar, estar ahí y decir, bueno, lo que yo he recibido no es para mí, es para la gente. O sea, Dios no me lo está dando para beneficio personal, sino que para compartirlo. Entonces yo creo que servir, obviamente voy a dar clase en el seminario, pero me gustaría mucho compartir lo que estoy aprendiendo con todo aquel que esté dispuesto a escuchar, ver las maneras de enseñar todo lo que ya recibimos, ¿no? Pero sobre todo esto, la cercanía, que la gente tenga la confianza de decir, me voy a acercar a este Padre y me va a escuchar. Eso es lo que me gustaría inspirarla. Cuando Dios llama, recuerden que llama con toda la persona, con todas actitudes, afectos, emociones, decisiones, voluntades, historia, y nos va dando a cada quien valores y virtudes con las cuales va enriqueciendo nuestra vida y enriquece la vida de la iglesia, y la iglesia enriquece el mundo. Al Padre se le ha pedido estudiar Biblia. El Instituto Bíblico de Roma es un instituto muy serio, uno de los más grandes o el más grande en el mundo católico, y es una oportunidad muy buena. Son 4 años mínimo de estudio, donde se estudia, además del inglés, el francés y el italiano, las lenguas muertas, hebreo, griego, latín, arameo. Y entonces cuéntanos un poco de tu experiencia como estudiante, porque uno dice, ay, el Padre qué bien que nos da la homilía y a veces saca una palabra en arameo o en griego o en latín. Y hay una formación de fondo, porque lo más rico que tiene la iglesia en sus sacramentos es la presencia de la palabra de Dios. Entonces, al tener este contacto en Roma, yo digo porque tuve compañeros que estudiaban Biblia y el primer año es estudiar idiomas. Casi todo, la Biblia nada más por fe, pero tienes que saber los idiomas para poder interpretar la Biblia. Tú ya vas en la mitad de este estudio. ¿Cuál es tu experiencia? Nunca me imaginé lo que implicaba estudiar Biblia. Cuando me dijeron que vas a estudiar, yo no tenía la menor idea. Como dice usted, el nivel que exigen allá, aquí gracias a Dios el estudio siempre me gustó, etc. Cuando llegué allá, el aprendizaje es doble, es académico y es de experiencia, es decir, nos da muchas lecciones en los estudios. Por ejemplo, yo aprendí que así como la santidad no se alcanza de una manera barata o con esfuerzos débiles, la sabiduría tampoco. Implica esfuerzos. Mi compañero y yo entramos 2 mexicanos en esta generación y decíamos, las letras con sangre entran, porque así estudiamos a fuerza de machete y darle. Y como dice San Jerónimo, cuántas lágrimas, dice San Jerónimo, me costaron el estudio de las ciencias bíblicas. Vale la pena al final el esfuerzo. Primero es griego, hebreo, no vemos otra cosa, muy árido. El primer año es muy árido en ese sentido. Ya después uno va encontrándole pues el sentido y la utilidad para interpretar el texto. Ahorita que usted dice las homilías, yo en Semana Santa estuve haciendo unos pequeños videos de reflexión diaria. Le dedicaba 3 horas a hacer un video de 10 minutos, o sea, el contenido, pero estudiaba 3 horas la exégesis, la lectura en el idioma original, los comentarios, para hacer un breve resumen en este caso eran de 10 minutos. Entonces, generalmente no se ve, como dice usted, todo el trabajo que hay detrás, ¿no? De esfuerzos, de idiomas. Bueno, el primer reto, el italiano, pues llegamos con un italiano muy básico, a terminar de aprender italiano, aprender otros idiomas, etcétera, ¿no? Pero al principio es muy duro, nunca baja el nivel, pero al final uno dice, pues vale mucho la pena, y vale la pena pues compartirlo, ¿no? De una manera sencilla, tranquila, pero darlo a conocer. Sí es muy pesado, es muy duro, pero vale mucho la pena. Fíjense, una de las experiencias de los biblistas es seguir los pasos de San Jerónimo. San Jerónimo es de los santos padres de la iglesia latina. Se distinguió San Jerónimo porque, siendo de la Dalmacia, de la parte actual de Croacia, en el tiempo de los romanos, se va a Belén. Y una de las cosas más impactantes es que antes de entrar a la gruta del nacimiento de Jesús,
pasas por la gruta donde estuvo viviendo San Jerónimo, traduciendo la Biblia. La gran riqueza que te encontramos en este Santo Padre es la traducción de la Biblia, se conoce como la Vulgata, es decir, se pasa del hebreo, del arameo, al latín vulgar, por eso el latín que hablaban todos. Y yo trato de sacar esto porque el estudio nuestro no es quedarnos en las esferas de la teología, que da mucho placer, sino bajar el conocimiento de la palabra de Dios al pueblo. Es tan bonito cuando alguien dice, ¡ay, entendí esto! ¿Qué quiere decir esto? Y entonces cuando la palabra de Dios ilumina tu vida, te libera. Y entonces el papel del sacerdote es un camino liberador, instructor. ¿Por qué? Porque acompañas, porque trata de ser guía, porque trata de primero dar los pasos tú para poder acompañar al pueblo. Y entonces es muy importante que el sacerdocio del tercer milenio, como empezamos la entrevista, pueda tener este diálogo con el mundo. El diálogo al interior de la iglesia y el diálogo con los retos del mundo. Y entonces yo pienso que esta nueva etapa de la pandemia, pasada la pandemia, lo que estamos llamando la nueva conciencia, más que la nueva normatividad, sino la nueva conciencia es, la iglesia tiene que estar más cercana al pueblo. Yo los comparto continuamente, los medios electrónicos nos están acercando más al pueblo. La iglesia no se quedó encerrada, la iglesia se abrió, la iglesia está ahora en las plataformas digitales, y lo comentamos antes de iniciar este programa. Si en la Eucaristía diaria había 30 gentes, ahorita en un día están más de 1000, 1500 gentes. ¿Por qué? Porque el pueblo está necesitado de alimentarse de Dios, de los sacramentos. Y queremos concluir esta entrevista diciendo, ¿cómo te sientes en tu sacerdocio? Que ha tenido bastante, ¿no? La formación en el seminario, luego formador, luego vicario, luego párroco y luego ahora estudiante. O sea, es una etapa en poco tiempo de mucho cambio. ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te visualizas hacia el futuro? Con todo esto que he vivido, que ha recordado usted, yo me veo, le voy a decir la verdad, donde Dios me ponga, yo voy a dar lo que he recibido. De veras, que no aspiro, si me ponen en el seminario, muy bien, si me ponen en parroquia, muy bien, si me ponen a Ojoa, o en Tonichi, donde sea, donde yo esté, voy a dar lo que Dios me ha dado. O sea, cuando uno entiende el mensaje de Dios, es decir, lo que Cristo que viene a revelarnos, quiere que todos conozcamos al Padre, establecer esta alianza, esta comunión de nuevo. Cuando logramos entender esto, no anhelamos otra cosa que el proyecto que Jesús ha venido a realizar se lleve a cabo. Y yo quiero ser ese puente para que ese proyecto se realice, dígase en parroquia, dígase en seminario, donde sea, en ciudad, en pueblo. Francamente, a este punto no me interesa un lugar en específico, sino donde yo esté, lo que Dios me ha dado, lo voy a dar. Lo voy a dar con mucho gusto, con el favor de Dios. Esa es mi ilusión. Sí, creo que es la ilusión de todos nosotros. ¿Por qué? Porque queremos crecer en la fe. El sacerdote acompaña en la fe, hace presencia en la vida de muchos. Fíjense que a lo mejor no visualizamos tanto esto, ¿no? El sacerdote cómo está en las celebraciones de la vida del pueblo, ¿no? De la comunidad, y eso nos hace identificarnos más con el pueblo y con la comunidad. Hacia el futuro, la iglesia tiene muchos desafíos. Creo que nos está tocando vivir esta encrucijada de una iglesia que recibimos como herencia, y tenemos la herencia de dejarles a la siguiente generación una experiencia de Dios más viva, más plena, más llena de la intensidad de la fuerza del Espíritu Santo. Y creo que por ahí va nuestro caminar. Dios nos ha llamado para Él y no descansaremos sino hasta llegar a Él. Esta es la frase con la que iniciamos y con la que queremos concluir esta entrevista. Agradecerle al Padre Alejandro, se ha dado tiempo de podernos acompañar, y a mí se nos hacía muy importante compartir el sacerdocio de distintos ángulos, como estudiante, como párroco, como acompañante de la misma comunidad, de los fieles, y ahora visualizarnos hacia el futuro. Queremos una iglesia más viva, queremos una iglesia más cercana, más humanizada, más santa, porque la iglesia siempre tendrá que ser santa,
puesto que el eje central de la iglesia es Dios, y Dios es el santo de los santos. Así que te agradecemos, te deseamos lo mejor, que pase esta etapa, que regreses a concluir tus estudios, que regreses de nuevo a la diócesis como misionero, para que esta riqueza de la palabra de Dios, que enriquece nuestra vida, también enriquezca la vida del pueblo. Así que agradecemos al Padre, y no te vayas, porque vamos a seguir compartiendo más reflexiones en este programa, que es A la Hora del Café. Les voy a contar sobre la Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen, que es la denominación común que suele recibir Santa María del Monte Carmelo, que es una de las diversas advocaciones de la Virgen María. Su denominación procede de su veneración en el Monte Carmelo en Tierra Santa, cerca de Haifa. El día 16 de julio se celebra la festividad de la Virgen del Carmen, patrona del mar y de los bomberos. Se trata de una fiesta local y entrañablemente popular que se celebra en muchos lugares, pero especialmente es una fecha muy significativa para las gentes de la mar, que honra a la Virgen del Carmen como la estrella de los mares. Según la historia, un grupo de religiosos de Tierra Santa se instaló en el Monte Carmelo y construyó la primera iglesia dedicada a Santa María del Monte Carmelo. Estos religiosos fueron el origen de la orden de los carmelitas, y su devoción por la Virgen permitió el nacimiento del culto a Nuestra Señora del Carmen. Se cuenta que se celebra el 16 de julio porque Simón Stock, superior de la orden, le pidió a la Virgen del Carmen una señal de su protección, y un 16 de julio la Virgen se le apareció con un escapulario y le dijo: «Esta es la señal de protección que te traigo. Todo aquel que muera llevando este santo escapulario no verá las llamas del infierno». Y desde entonces, este día se rinde homenaje a la Virgen del Carmen. Gracias y nos vemos en un próximo video. Bye.
Hemos tenido una plática muy interesante sobre cómo sentirnos pues llamados a Dios y cómo responderle. Ahora es el momento de descifrar una nueva palabra. En este programa vamos a descifrar junto con el Padre la palabra de vocación. Vocación es una palabra que viene del latín vocare, y vocare es llamar. De manera que cuando alguien siente un llamado, sea un llamado a una profesión, a un estilo de vida, sea un llamado a una habilidad artística, a una habilidad de servicio, a lo que me sienta yo llamado, le llamo vocación. En el sentido religioso está más específica la palabra cuando le decimos vocación al sacerdocio, vocación a la vida consagrada, es decir, un llamado que hace Dios a una persona. Y la respuesta a esa vocación es precisamente lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Así que cuando escuche la palabra vocación, recuerda que alguien te llama. Ok, muchísimas gracias, Padre, y qué interesante el significado de esta palabra que se parece tanto al tema que acabamos de ver. Muchas gracias y seguimos con más de A la Hora del Café. Wow, qué calor está haciendo. Sí, güey. ¿Qué onda, plebes? ¿Qué rollo? onda? ¿Ya probaron las ricas bebidas del mayo? No, Nunca de lo que se están perdiendo, loco, con este sabor. Tenemos piñas, jamaicas, cebadas, horchata y de diferentes tamaños. Aquí están para que se echen una y que le digan a la gente lo rico que saben. Y si ustedes quieren una, se las podemos hacer llegar hasta su casa. O si tienen algún negocio o algo, marquen el número que aparece aquí abajo y se las llevamos a su establecimiento. Están bien ricas. Bebida del Mayo, la forma de beber al natural. Essa caixa eu não quero mais. Esse fogo que eu uso e queima me ajuda a desprender do cais. Como sabrán, estamos en las fiestas patronales y para eso, en este episodio queremos regalarles estos rosarios más 3 escapularios. Pero ¿cómo nos los podemos ganar? La manera es muy sencilla. Después de cada misa se transmitirá el novenario de la Virgen del Carmen. Y si tú comentas por ahí, entrarás a un sorteo para ganarte sus rosarios y los escapularios. No, pues mucha suerte a todos y continuamos con la parte final de nuestro programa. Estamos nuevamente en la sección Obras de Misericordia. Esta vez nos acompaña Carlos Martínez, quien va a ser nuestro nuevo reportero. Nos dicen que tú traes un video este día, ¿verdad? Claro que sí. Con la ayuda de ustedes que nos han ayudado a recaudar productos de primera necesidad, hemos hecho despensas y visitado el asilo y diversas comunidades de nuestra parroquia. Acompáñenos a ver
esta travesía. Hola amigos, yo soy Carlos Martínez, bienvenidos a esta cápsula de Obras de Misericordia. El día de hoy vamos a hacer entrega de las despensas que gracias a ti logramos hacer. Estaremos entregándolas en la comunidad de Villacusi. Acompáñenos a ver esto. Bueno, pues como vieron, gracias a tu ayuda logramos entregar estas despensas. Si quieres apoyarnos y para poder seguir con estas cápsulas, con esta bonita causa, no olvides traer tus donativos a la Parroquia del Carmen de martes a sábado en un horario de 9 a 1 y de 3 a 6. Yo soy Carlos Martínez, volvemos al estudio. Muchas gracias por este video tan bonito y todo esto lo estamos logrando gracias a ustedes que nos han estado apoyando. Si aún quisieras apoyar, puedes traer más despensa de martes a sábado en un horario de 9 a 1 y de 3 a 6 aquí a la Parroquia del Carmen. Continuamos con nuestro programa a la hora del café. Puta, qué rico café nos estamos tomando, ¿no? La verdad sí, pero como que hace falta algo que acompañarlo, ¿no La crees? verdad sí, pero como que... Pues no sé. ¿Qué onda, plebe? ¿Qué huele? Miren lo que les traje. Un rico pan de panificadora Los Reyes. Qué rico se ve. Delicioso. Esta es la mejor compañía para el café y si a ti se te antojó, puedes pedir uno a este número y te lo llevan hasta tu casa. Hay conchas, leños, coyotas, coricos y mucha variedad. Así que no pierdan su tiempo, plebes, lléguenle. Oye, creo que lo voy a probar, a ver. Yo quiero este. Yo voy por un café. Disfrútenlo. Panificadora Los Reyes. Nos hemos sentido llamados por Dios a una vocación específica. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda su bendición. Queremos durante estos días que cada uno de nosotros viva de la mejor manera la vocación a la cual se sintió llamado. Y le vamos a pedir al Señor que nos conceda su bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Que tengan un excelente día. Gracias por estar ahí.